¿Qué tal? Muy buenas noches, soy María Scherer y esta es La Cuarta Transformación, este programa en el que le ofrecemos la información que usted necesita para entender la transición presidencial y también el futuro gobierno de México. Y hay mucho de qué hablar, así que vamos directo a la información. La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que se conoce como NAIM, sigue generando muchísima polémica por los costos, por la oposición, por una consulta que aún no está del todo definida. ¿Y qué dijo hoy el gobierno electo? Nuestro compañero Amílcar Salazar nos tiene los detalles. En pleno debate por hacer de la base aérea de Santa Lucía un aeropuerto comercial o continuar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, las declaraciones del gobierno electo cada vez se inclinan hacia un posible ganador en la consulta, que se había convocado como imparcial. Es compatible, dice este estudio, Santa Lucía con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pero no lo es con un hipotético, en aquel momento era hipotético, hoy es el aeropuerto en construcción en Texcoco. Hoy estamos hablando de un costo de 285,000 millones, es el presupuesto que hoy se tiene en el grupo para la primera fase del proyecto. Y nosotros consideramos que si todo marchara muy bien, podría estar listo a finales de 2024. Cirugía mayor al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, independientemente de la decisión que se tome en relación a las opciones previstas. En Quintana Roo, hoy por la tarde, el presidente electo también dijo que en caso de que la consulta la ganara la opción de Santa Lucía, el gobierno va a garantizar toda inversión hecha en Texcoco. En el caso de que la gente decidiera por construir 2 pistas en Santa Lucía, el gobierno de la República garantiza esas inversiones y garantiza el cumplimiento de esos contratos. ¿Qué se haría? Pues en vez de hacer la obra que está contratada en un sitio, se va a hacer la misma obra, el mismo volumen de obra en otra parte. Pero no va a haber ninguna arbitrariedad. En otros asuntos, Andrés Manuel López Obrador se reunió con gobernadores de los estados del norte para discutir su plan de disminución de impuestos en la franja fronteriza. Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, se mostró contento con este anuncio. Es decir, yo creo que esta es una gran condición para los estados que tenemos frontera. Tenemos ya que quitarnos ese malinchismo, ¿no?, de que algo que se plantea no vaya a funcionar. Va a funcionar porque todos tenemos que trabajar para que funcione. Yo estoy de acuerdo en eso, creo que Nuevo León se va a ver beneficiado mucho con esto porque nosotros tenemos un fideicomiso en el norte. Este 30 de noviembre, un día antes del cambio de gobierno, la Secretaría de la Defensa emitirá un acuerdo para reincorporar a sus filas a los 1,869 elementos que conformaban el Estado Mayor Presidencial. Asimismo, 4,816 soldados que formaban parte de las guardias presidenciales van a ser transferidos a la Policía Militar. Esto dado que el próximo presidente, ya ha dicho, ha anunciado que ni Estado Mayor ni guardias presidenciales van a ser necesarios para su protección. Vamos a hacer rápidamente una pausa y volvemos a la Cuarta Transformación.
Tan pronto entre en funciones, Andrés Manuel López Obrador emitirá una convocatoria para enlistar a 50,000 jóvenes al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal. Así lo dijo ayer. A convocar a más elementos para el Ejército, para la Marina, para la Policía Federal, para todas las corporaciones, pero muchos más. ¿Cuántos? Alrededor de 50,000 elementos más en el país. Y voy a hacer yo la convocatoria para que nos ayuden jóvenes que quieran formar parte del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, pidiéndoles su apoyo para que entre todos redenemos al país. También ofreciendo buenas condiciones laborales. Y como se imaginará, ya hubo reacciones en el Senado sobre este tema. Damián Cepeda, que es coordinador de los senadores del PAN, consideró el anuncio como un contrasentido, pues el gobierno entrante hasta hace unas semanas había hablado de darle prioridad a las corporaciones civiles sobre las militares. Está declarando ocurrencias un día sí, un día no, y no hay una consistencia, no hay una política pública que se ponga en la mesa, ¿no? El llamado que hacemos es a que haya claridad sobre la política de seguridad pública y particularmente la coordinación y el trato que se le dará a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina. Cuando exista eso, nosotros estaremos opinando sobre una propuesta integral. Esto no es más que una declaración al aire. Y Martí Batres, el presidente de la mesa directiva del Senado, él aseguró que confía que en el equipo del presidente electo, López Obrador, ya haya calculado la viabilidad de incluir a 50,000 jóvenes a las Fuerzas Armadas. Si la está haciendo el presidente electo, seguramente es que ya hicieron el análisis sobre la propuesta y debe tener viabilidad. Pero hay recursos con este plan de austeridad. Forma parte de los proyectos y de los programas, tiene que ver con la incorporación de los jóvenes a diversas ocupaciones y también el equipo del próximo presidente ha estado haciendo estos análisis, tanto presupuestales como institucionales. Y por su parte, los diputados del PRI, en voz de Benito Medina, general del Ejército y presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas, consideraron que el tema debe discutirse a fondo por el costo que esto representaría. Yo creo que debemos esperar a que haya una definición de esto para que podamos tomar entonces ya cartas en el asunto y decir, pues esto lo podemos hacer así o lo podemos hacer de esta manera o creo que esto no funciona, porque eso se tiene que analizar. Se tiene que analizar y después de ello tomar la determinación más adecuada. Si hablamos de recursos humanos, si usted en una organización incrementa los recursos humanos, lógicamente que se van a incrementar los gastos para tener esa gente. Y para hablarnos de este tema, tengo el gusto de haber invitado esta noche aquí con usted a Lilian Chapa. Ella es analista de seguridad, investigadora de The World Justice Project. Lilian, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Cuéntanos cómo te cayó este anuncio de el reclutamiento, aunque dijo López Obrador que no le gusta esa palabra, de 5,000 nuevos elementos a Fuerzas Armadas y a Policía Federal. 50,000 además. Bueno, pues mira, a mí la verdad es que me habla esto de que seguimos cargando con un problema que fue el mismo en la presente administración e incluso en la administración de Calderón, que es la falta de definición de problemas específicos de seguridad. O sea, cuando hablamos de que vamos a aumentar el tamaño del Ejército o de la Policía Federal, cuando los principales problemas de seguridad, los más comunes en México, son delitos del fuero común, como robos, que pueden ser robos violentos, o extorsión, o incluso secuestro, pues te está hablando de que el presidente electo de México ve en la posible solución de los problemas de seguridad al Ejército, cuando el Ejército no está capacitado
para enfrentar este tipo de problemas. Sí, porque no distingue, ¿no? Exacto. 50,000, pero ¿de cuántos? ¿No? Sí. ¿Cuántos son marinos, cuántos son soldados, Sí. cuántos son policías? Exactamente, y no, la verdad es que un militar o un policía federal persiguiendo delincuentes menores del fuero común no hace ningún sentido, y además esto pone también en riesgo a que se cometan más maltratos y torturas contra los detenidos de este tipo de delitos, porque obviamente el poder con el que responde un militar o un policía federal es totalmente desproporcionado a un delincuente menor del fuero común. Y también me llama mucho la atención de que seguimos sin hablar de fortalecer las policías locales. Hay casos muy prometedores de policías locales que están ayudando a resolver delitos, pero bueno, eso no está todavía sobre la mesa de manera concreta. Vamos a esperar a ver cuál es la propuesta en materia de seguridad que va a presentar próximamente su equipo. Además, esta nueva idea, Lilian, no cuesta poco. Exacto. No es barata y además lleva tiempo. Por supuesto, y regresamos a este tema de mensajes encontrados, porque el lunes, durante los foros escucha en materia de desarrollo policial, que se desarrolló con la colaboración de Causa en Común, quien va a ser secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, mencionó que no va a haber aumentos en el presupuesto de seguridad. Entonces, ¿de dónde van a salir estos recursos para hacer este reclutamiento o incorporación de 50,000 nuevos elementos? No, que esto ronda los 25,000 millones de pesos. Hay varios cálculos, hay cálculos de hasta 60,000 millones de pesos, pero vaya. ¿Tan abierto el rango? Exacto, ¿Por sí. qué el cálculo se dispara tanto? Pues porque depende también del tipo de despliegue que se necesite. No es lo mismo enviar a nuevos elementos al norte del país que a lo mejor al centro. Por eso es difícil hablar de un cálculo en términos simples, pero yo haría mucho hincapié en que la estrategia de seguridad debe estar mucho mejor pensada. Creo que ya en esta transición tan larga se tuvo bastante tiempo para hacer diagnósticos de seguridad a nivel local. Entonces, estar escuchando de nuevo al Ejército o a la Policía Federal como una respuesta a los problemas de seguridad me parece problemático. Lilian, bueno, tú dices, creo que casi generosamente hablamos de la estrategia de seguridad, pero es justamente el tema, ¿no? El tema más delicado y en el que quizá haya habido más cambios de ruta, por lo menos en el discurso, ¿no? Aunque hay una fecha, se supone que es el 24 de octubre ya para presentar el paquete como debe de ser, sí es un poco angustioso, ¿no? Ver estos giros. Exacto. Por lo menos en materia declarativa, sobre este tema en particular. Sí, tenemos que esperar. Y si bien es cierto, hay que reconocer que se ha mencionado también la estrategia, que se va a incorporar una estrategia de prevención por medio de un programa muy grande de empleo para jóvenes. De nuevo, hay que distinguir entre política social y política de seguridad. Entonces, sí, efectivamente, yo soy muy de la idea de que el gobierno federal tiene un ámbito de acción muy limitado en materia de seguridad, porque la mayor parte de esta tarea le corresponde a los gobernadores y también a presidentes municipales, y muchas veces estos quedan fuera de la ecuación muy convenientemente y no toman responsabilidad en este asunto, pero el gobierno federal, por supuesto, que tendrá que abordar tomar decisiones sobre qué hacer en delitos del fuero federal, como los problemas que nos afectan ahora, además del narcotráfico, del robo de combustible, que se están convirtiendo ya en problemas de seguridad ya a una escala que te pueden duplicar la tasa de homicidios, ¿no? Entonces, sí necesitamos respuestas mucho más específicas a decir que con el ejército, que duplicando el tamaño de la Policía Federal, con eso vamos a mejorar nuestros índices de seguridad. Lilian, ya que mencionas a los gobernadores, ¿no? Sí llama la atención cómo casi inmediatamente después de que López Obrador ganó la elección y empezó a referirse a los gobernadores, lo hizo en un tono casi rijoso, ¿no? El anuncio de los coordinadores, y de pronto ahora que se está reuniendo con ellos uno a uno, el tono es muy diferente. Esto tiene que ver muy probablemente con que entiende que los necesita
para implementar una estrategia de seguridad exitosa. Exacto. La seguridad es una tarea compartida y definitivamente va a tener que... ya en el sexenio de Calderón vimos qué pasaba cuando esta relación entre el Ejecutivo federal y los locales se volvía en extremo tensa en materia de seguridad. Ahora esto va a ser uno de los principales retos, cómo colaboras sin subsidiar del todo sus responsabilidades, por ejemplo, sin desplegar fuerzas federales para suplir a las policías locales. Eso es como una receta para el fracaso y además de que es una estrategia insostenible y nociva para, de nuevo, derechos humanos, pero definitivamente el gobierno federal va a tener que encontrar mecanismos para mover hilos por medio de subsidios federales y de otro tipo de recursos que llegan a los estados para premiar a quienes hagan innovaciones en materia de seguridad y que den resultados, pero también apoyar a los estados que están muy rezagados, como un ejemplo es Guerrero, que llevan muchos años en un estado de rezago donde las procuradurías no funciona, donde la Procuraduría no funciona, donde las policías simplemente no están creciendo ni desarrollándose. Entonces, sí tiene que encontrar una forma muy inteligente de mover esos hilos. Lilian, no quisiera que te fueras antes de que comentáramos, ya tiene fecha, ¿no? Ya estamos contra el reloj con respecto a la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Exactamente, sí. Ya, pues, si a mí me preguntas, yo creo que la seguridad del presidente, que es una de estas tareas principales de este cuerpo, no solamente para fines obvios de que la integridad del presidente es muy importante para la estabilidad del país, sino que tenemos que estar seguros de que el presidente está tomando decisiones en materia de seguridad con total tranquilidad de que su familia y de que él están seguros. Entonces, creo que ya es una decisión tomada y aunque no sea el Estado Mayor Presidencial, debe haber un cuerpo profesional a cargo de su seguridad para que tome decisiones por el país en total libertad. Hemos hablado mucho, todos, ¿no? Está muy en la conversación pública el asunto de la estrategia de seguridad o de la inexistencia de una estrategia de seguridad por lo menos clara. ¿Tú ves en todo este ruido, ¿no? En todo este aparente caos, ¿no? Mientras llega el 24 de octubre y sabemos exactamente qué va a pasar y exactamente cuál es el plan, ¿ves alguna señal positiva, tranquilizadora, que a ti como experta en este tema te convenza? Bueno, tranquilizadora es una palabra muy, muy fuerte. Yo creo que más bien podría encaminarse bien. Este ánimo de hacer crecer o fortalecer las corporaciones federales, o sea, podríamos llevarlo más bien a fortalecer las policías, o sea, que se vea la importancia de las policías a nivel local. Y la importancia de que éstas desarrollen capacidades para investigar delitos y resolverlos para reducir la impunidad. Creo que este es un momento, en este momento en el Senado se están presentando iniciativas para el fortalecimiento de estas corporaciones. Creo que es definitivamente esa es la agenda que va a tener, que tiene pendiente esta próxima administración que entra. La reforma policial es una agenda que si la toma, vamos a ver que habla en serio de mejorar de las condiciones en materia de seguridad. Si no, yo creo que vamos a perder otros 6 años muy valiosos sin reforma policial. Esperamos que no. Lilian, un gusto tenerte por aquí. Esperamos verte más seguido. Muchas gracias, con mucho gusto. Usted no se vaya, ahorita regresamos a la Cuarta Transformación. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg.
Después de reunirse con el gobernador de Quintana Roo, Andrés Manuel López Obrador confirmó que recibió una carta del exgobernador del estado, Mario Villanueva, que está desde hace 17 años preso por diversos delitos. En la carta, Villanueva le pidió ayuda para ser liberado de prisión y cuando se le cuestionó al respecto, López Obrador solamente dijo que va a haber justicia para todos los presos políticos. Ya no va a haber represalia en contra de nadie, ya no se va a reprimir a nadie, no se va a encarcelar a nadie por consigna. Y también les adelanto, el día 1 de diciembre voy a dar a conocer un acuerdo para que salgan de la cárcel los presos políticos. Vamos a establecer un procedimiento. Le he pedido a la licenciada Olga Sánchez Cordero que me ayude en la elaboración del acuerdo, del decreto, de la ley, de acuerdo, de conformidad con lo que corresponda, y que se fijen las condiciones para dar esta amnistía. Y en el Senado de la República se plantea un rediseño administrativo. Sí, así lo dio a conocer Ricardo Monreal tras anunciarse la liquidación de 2.040 trabajadores, entre los cuales destacan nada más 1.222 asesores. Pero son 2.000 liquidaciones, 2.000, repito. Entre ellos son más de 1.000 las que venían acompañando a los senadores y todas las demás plazas cuya liquidación se ha ejercido se van a congelar. Y faltaba solamente una elección estatal por definirse. Ya el Tribunal Electoral del Estado de Puebla validó el triunfo de Marta Erika Alonso, candidata de la coalición por Puebla al frente. Su oponente, Miguel Barbosa, anunció que no se va a dar todavía por vencido y que va a impugnar el resultado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para nosotros no es sorpresa, Nosotros ya lo esperábamos. Se dice inclusive que ese documento que hoy aprobaron 3 magistrados fue elaborado por los abogados de Marta Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle. Quiero dejar perfectamente claro y ratificar y repetir lo que he dicho. Un tribunal a modo, un tribunal sometido, una vergüenza que esto ocurra en nuestro estado de Puebla y en el país. Estamos preparados para la impugnación. La interpondremos en el plazo legal dentro de los 4 días siguientes a que seamos formalmente notificados. Oiga, pues al parecer la cuarta transformación de este país es tan, pero tan profunda que para algunos resulta extenuante. O por lo menos es el caso del diputado plurinominal, discúlpeme, de Morena, Manuel Huerta Martínez, quien en estas últimas 2 semanas ha sido captado dormitando, echando una siestita en su curul. Huerta, que es médico de profesión, pues tenía que hacerlo, se justificó y dijo que estaba echándose una pestañita porque estaba haciendo la digestión. Eso dijo. Es la marea alcalina, es fisiológico. Uno se sienta, dijo, y le entra un soporcito así. Como decía, está bien sabroso y eso hace que... Óigalo usted. Bueno, yo creo que más bien es la marea alcalina que uno come y dice uno, eso es natural, o sea, eso es fisiológico, de que pues el sistema digestivo capta la mayoría de energía para la digestión y entonces uno se sienta y así como que entra un soporcito así como de siesta
bien sabroso y bueno, eso hace que... ¿Qué le digo? Con esas palabras no podemos más que terminar la Cuarta Transformación, pero solo por hoy. Aquí lo espero el martes. Que tenga muy buena noche.